Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sexta edición de la Semana Cultural previa a las fiestas de San Agustín. Esto es una iniciativa que ha traído este ayuntamiento en su primera legislatura, por el empuje, además de su alcalde, de la concejal Tita Fidalgo, de otras personas que hay en el pueblo preocupadas por la cultura, como Tita Barrueco, en fin. Y después de 6 años ya es un clásico, es decir, ya forma parte de las cosas de agosto en Fermoselle, que no son solo los toros ni los asados, sino que además hay una semana, la sexta edición. En este caso son 5 sesiones. En esta primera lo va a presentar Tita Barrueco, presentará esta mesa. Mañana hay una interesante sesión a cargo de un especialista como es Jesús Villar, un ingeniero, nos acompaña esta tarde, que entre sus pequeñas cosas pues ha estado montar toda la red de radio de Cataluña Radio. Pequeños trabajillos que hace, ¿no? Jesús Villar. Después habrá el miércoles una sesión sobre vestuario y vestimenta de las mujeres en los últimos 500 años de la zona. El jueves me tendréis que aguantar a mí otra vez para presentar un manifiesto que lanzamos el pasado día 19 en Bermillo de Sayago. Un grupo que ya vamos por 40 personas que nos preocupamos o nos ocupamos en la promoción del territorio para un desarrollo ordenado y con un objetivo que es la repoblación ordenada del territorio. Es decir, esto ya lo contaré más el jueves, pero estamos en un territorio que junto a la cordillera ibérica son los más despoblados de Europa, los más despoblados de Europa. Pero tiene muchas cosas a favor, entre otras, la más importante es el valor medioambiental y paisajístico. Bueno, hemos hecho un manifiesto con esto, con una serie de cosas sobre las que nos posicionamos estas 40 personas y algunas que se pueden empezar a hacer ya y que ya están en marcha y que ya no digo más porque si no el jueves ya no vengo. Y el viernes habrá una última sesión sobre una colección de fotografías de los niños del cobre, que son brasileños, creo. Ghana. De Ghana. De Ghana, que, pues, en fin, trabajo infantil, mal pagado, explotado, a recoger cobre de las minas para que luego... Yo creo que es un programa bastante completo y si el tiempo no lo impide, en este caso que ceda un poco la estufa de arriba, pues será también un éxito como los de todos los años. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo a presentaros las ponentes de hoy. En primer lugar, empiezo por Lumi, que no es más fácil. Todos los de Fermoselle la conocemos sobradamente, fermosellana de pura cepa, inquieta en participar en actividades culturales tanto con el ayuntamiento como con el colegio. De siempre, ya estudió, se formó en Zamora, pero bueno, pues ha vivido aquí prácticamente toda su vida. Se ha dedicado profesionalmente, sabéis que está en la iglesia, al turismo, que es la que se encarga de estar... ¿Que no me oís? Vale, pues hablo un poco más lento. Se ha dedicado al turismo y se encarga de enseñar la iglesia. Es la encargada de estar allí para todos los turistas que vienen y siempre le ha gustado mucho escribir. Ha publicado 3 libros de poesía hasta ahora
está en marcha el cuarto y bueno, pues no me extiendo más porque ella os hablará, mejor solo un apunte. Del primero se vendieron 2000 ejemplares. Yo personalmente he visto su evolución gratamente del primer libro a lo último que he visto, pues he visto que ha ido según mi criterio y mi gusto, pues creo que ha evolucionado. Y es una poesía sencilla, aparentemente, pero es muy cercana y sobre todo habla de nuestro pueblo y de nuestros sentires. Suelo decir que lo que recauda de los libros, parte de ello lo dona, porque ella considera que debe revertirse a bien de la comunidad. Por ejemplo, primero en el proyecto del órgano, que sabéis que se estuvo recaudando, pues parte de lo que recaudó fue para el órgano y ahora para terminar y de rematar para poder colocar el órgano, que se está también recaudando fondos. Y este último lo va a dedicar para ayuda del cáncer. Vale. También ha hecho prólogos, que me dijo, por cierto, que soy prologuista también ha hecho el prólogo de 3 libros. Y sin más, os voy a hablar de la segunda ponente, que ya es la segunda vez que nos visita. Esta mujer es una mujer valiente, junto con su compañera. Yo fue lo primero que les dije la primera vez que vinieron. Ellas han creado una editorial en Zamora, que empieza su andadura en el 2021, que se llama Salto al Vacío. Y digo que son unas valientes porque en esta época apostar por editar en papel, que aunque digan que se va a perder, yo creo que no. De hecho, tienen más auge que después de la pandemia. El otro día leía que había aumentado muchísimo la lectura por parte de jóvenes, sobre todo en literatura fantástica, y se lee en papel. El COVID trajo eso positivo. Sí, perdón. Y bueno, han publicado, ellas eligen y tocan todos los palos. Quiero decir que tienen, me parece que son 5 libros ya publicados, y lo específico y mejor de esta editorial es que solo publican autores zamoranos. Es decir, es una reivindicación de nuestros valores, que muchas veces pensamos que todo está en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades, cuando aquí tenemos mentes tan privilegiadas o igual que en cualquier otro sitio. Y de hecho sus libritos son pequeñas delicadezas. Por ejemplo, yo compré este, que me parece una cosa tan bonita, y el último pues está dedicado, son relatos y poesía, que es este, también lo tengo, que es quiero decir que yo creo que además ellas se esfuerzan y se esmeran en la cuestión estética también, no solo es publicar como churros y tal. Y entonces hoy va a centrarse más en hablarnos de una novela que por desgracia su autor murió. Se titula Rayanos, es novela histórica y da la casualidad que comienza en Fermoselle, empieza la novela, y por eso consideramos que estaba bien que viniesen, aparte porque nos encanta su propuesta, que volviesen a acompañarnos. Ellas vinieron en Navidades, que tenemos un encuentro de escritores, que llevamos ya varios años haciéndolo, y entonces decidimos que nos acompañasen en estas jornadas también. Y sin más le doy paso a ellas, que son las auténticas estrellas.
Bueno, buenas tardes, gracias por venir, gracias por volvernos a invitar. Enhorabuena a todos los que estáis aquí por esa Semana Cultural, porque Fermoselle es cultura y además con ese programa que ha estado repasando Carlos de una manera muy amplia. La cultura puede ser literatura, puede ser ciencia, puede ser preocupación social, fotografía, en fin, un programa que me parece amplísimo y enhorabuena a los vecinos porque tenéis una programación estupenda para las ferias. Nosotras, Lumi y yo, vamos a empezar con una lectura de Lumi que creo que nos va a meter un poco, iba a decir nos va a calentar el ambiente, pero la verdad es que hoy ya está bastante... Pero bueno, un poco el sentir, nos puede calentar el corazón un poquito. Eso es lo importante y bueno, como estamos hablando mucho últimamente de la piedra seca, de lo seco y lo oscuro de Sayago, que a mí me gustaría verlo en colores, pues bueno, apareció escrito de no ahora, sino hace mucho, Quejidos, y quiero que lo escuchéis para calentar motores. Arde el fogón de leña lleno. En la tajuela la abuela no solo arruga la cara, el trabajo la forjó a fuego. El pote sigue bullendo como las olas al chocar. Cada tarde vuelve y cierra el postigo. El humo la consume. Las lágrimas surquean en su rostro. En la lontananza ve un rasgo de estrellas y memoriza la esencia del abuelo. Se fue, dice, dejando en Fermoselle el atisbo del amor, el frenesí, la frescura de su risa. Suena Vivaldi en la radio, a media voz canturrea. El quejido de su voz aletarga a las hormigas que discurren en línea por el balcón. Se queja la bisagra de la puerta y al volver el gato ronronea junto a ella. Musicaliza en el fondo del arribe en canción justa, Tormes y Duero, que avanzan inequívocamente. Ya nunca volverá a ser igual la ventana por la cual la abuela tendió su blanca sábana la noche anterior. Bueno, pues después de esta lectura la verdad es que se me pone más complicado quizá comenzar, pero sí que creo que en esas palabras está también un poco lo que nos une a Sylvain de Tourdonet, que es mi socia que está allí, a la editorial Salto al Vacío y también a Iluminada Ramos, y es el amor por un territorio, por un sentir, por algo que creemos común y de lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Por cierto que sí, porque nuestra tierra es común y es por la que hay que luchar. Si entre todos no luchamos por ella, no nos ha merecido la pena. Estamos en esa línea. Y la charla de hoy también era un poco por hablar de que aquí también se pueden hacer cosas. Igual que tenéis esta Semana Cultural con esa visión tan amplia, pues nosotras pensábamos que desde esta tierra también se puede publicar, podemos llegar a públicos fuera de Zamora, tampoco quedarnos en nuestros límites de provincia en lo que hacemos, sino al final la literatura pensamos que también es algo universal y llegar a otros lugares, pero tener las oportunidades aquí. Lumi creo que es un ejemplo, 3 poemarios, como ha dicho Tita, 3 poemarios muy bien vendidos, porque esto es importante, no es solo escribir, sino también vender, es así. Y la verdad es que lo de Lumi hay que hacer un estudio de mercado porque queremos copiar este modelo. Yo creo que en eso parte el gusto, el amor a hacerlo, el trabajar mucho, eso sí, el trabajar muchísimo, y eso es lo más importante. Y lo que estabas diciendo es muy acertado, el pensar que desde Zamora se salga al mundo, pero es mucho más acertado y mucho más duro el pensar que se salga de Fermoselle. O sea, salir de Fermoselle al mundo es lo más importante, lo más, sí duro, pero sí amable, porque ahí dices, vale, tengo el camino abierto para mí, pero no solo para mí, sino para otros
para que otros sepan y practiquen esta senda, que es muy difícil, pero a la vez agradable y a la vez, fíjate, difícil pero sencilla, porque una vez que te metes en el meollo, pues como que se te va haciendo más fácil. Yo te quería preguntar, Lumi, ¿en qué momento tú decides, supongo que escribir ya escribías antes, pero en el momento en el que uno decide publicar, en el que decide hacer público lo que... Claro. Algo que es muy íntimo, el hecho de escribir. Por supuesto, sí, porque ahí estás desnuda totalmente. Entonces, vamos a ver, siempre escribiendo, evidentemente. Es muy difícil. Pides ayuda y sí te la van a dar, pero nunca llega. Ayuda, no hablo económicamente, hablo ayuda para, tanto como sí ahora en el cuarto libro he tenido mucha mano al final de tener todo recopilado, de que Alberto, que nos acompaña también, pues me haya dicho vamos a Lumi, vamos a ello, vamos a seguir y vamos a hacer. Pero es muy difícil. Entonces, en ese momento, tú llegas a casa, lo he dicho alguna vez, y dices, vamos a publicar este libro, que estaba sin hacer, estaba en papelotes. Entonces, claro, tu familia lo primero que te dice, no se puede, porque el dinero para ese libro, primero es para comer. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Si tienes ganas de hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí luchas, trabajas hasta que lo consigues. Y una vez que lo consigues, pues tienes que ser muy cauta, porque las ediciones cuestan muchísimo, todo va cambiando. Y a medida que todo cambia, tú o cambias o te quedas atrás. Y de ahí vino, después del primer libro, pues un segundo, un tercero y un futuro. Y lo que venga. Yo os iba a dar algunos datos de lo que se publicó en España en el año 2020, por poner un margen. En el año 2020 se publicaron 62.000 libros aproximadamente y en el 24 89.000, es decir, casi un tercio más. Aquí hay varios factores que pueden haber ayudado a esto, pero el dato real que creo que es con el que nos teníamos que quedar, y también desde Zamora, es que luego el 86% no vende más de 50 ejemplares. Entonces, ahí hay como un desequilibrio entre lo que se publica y lo que se vende, y hay diferentes modelos de hacer las cosas. Claro. Como iba diciendo, Lumi es un ejemplo paradigmático del caso, porque además empezó en el año 2010. Sí, en el 2010. Pero tú ya has notado ciertos cambios, ¿no? Entre el primer libro... A la hora de publicar. Sí. Muchos cambios, porque solamente en 15 años ha cambiado. El hecho de que tú llegues a la editorial no es fácil. Una vez que estás, todo el proceso que viene después de tu trabajo previo, o sea, que ya tu trabajo previo ha sido eliminar, corregir, mantener, y ahí en la editorial, ahí ya vas a descubrir que es duro, que es difícil. Pero... ¿Qué cambios has notado tú en este...? Pues desde los dos primeros libros al tercero y al que viene detrás, se ha cambiado mucho la forma de editar. Entonces, ahí luego ya interviene lo económico, que anteriormente, pues haciendo una edición de este primer libro, te gastabas casi 4.000 euros. Entonces, ¿quién saca para pagar la edición? Porque intervenían fotolitos que había que hacer a mano y muchos problemas que te ponían en las editoriales para poder conseguir hacerlo. Sí, la imprenta. La imprenta es así. Y luego las premaquetaciones, las maquetaciones en las cuales tenías que subir a Zamora, entendemos siempre lo de Fermoselle, ir a Zamora y volver otra vez a Zamora para ver si esto está bien, para ver si esto es aceptable. Y bueno, llegaba al punto final, ves un nuevo hijo y dices, bueno, esto ya me gusta. Entonces, bueno, a partir de ahí, vendiéndose, como bien dice ella, 2.000 libros, dices, bueno, pues vamos a ver si hacemos el segundo. El segundo, aquí ya empieza a jugar un poco el tiempo, y me estoy refiriendo a tu edad, ¿no? Vamos a referirnos a eso. ¿Por qué? Porque yo ahora resto.
ya no voy a decir me queda más de lo que viví. Entonces, ¿qué haces? Que ya te limitas un poco a la hora de editar y ya bajas en la cantidad, ¿no? Porque no te va a dar tiempo a venderlos. Lo suyo sería que subieras luego a un avión y desde el avión tiras los que te sobran. Cuando hemos llegado al tercero, ahí fue el susto. Cuando hemos llegado al tercero, todo cambió. Nos hemos metido en la era digital, por tanto, te dicen que cada libro te vale tanto y hagas los que hagas, te van a cobrar por esos libros. Eso ya es complicado. Claro, el número de las tiradas ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Ya, bueno, dices, ya no puedo hacer tantos libros, ni mucho menos. 3 ediciones, ¿dónde vas a parar? Haré una y corta, por si acaso, me quedo con todos y los pongo en orden en el balcón. Esto es así. Y bueno, con el cuarto estamos en el mismo problema. De todas formas, perdón, sí. Nosotras comenzamos también con la editorial por cambiar un poco este modelo, en el sentido que nos fuimos a hacer una editorial clásica. ¿De qué hablamos? Pues que nosotras nunca le pedimos dinero a un autor para publicar un libro. Esto es un modelo moderno, por así decirlo, ¿no? El que el autor tenga que poner dinero para vender sus libros es un modelo de unos años a esta parte. Claro. La editorial tradicional, tú lo sabes bien también, es la que arriesga su dinero, invierte en tu talento o en lo que considera que es tu talento. Y así hemos ido haciendo nosotras con estos libros. En ningún momento hemos pedido, al contrario, pagamos derechos de autor claro, según las ventas, que es el modelo más típico. Sí. Decías antes, no hemos ido a por el libro electrónico, ni siquiera, ni en este modelo, ni en... Pues quizá nos hemos ceñido a un modelo más tradicional, pero también era en el que pensamos que hay una apuesta real. Cuando tú pides dinero a alguien para hacer su libro, puede haber una parte de apuesta y una parte de interés por tu parte, porque es un negocio, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces algunos autores pues no tienen una visión clara de lo que han hecho. No hay un momento de crítica porque te van a decir que está bien porque lo que quieren es publicar tu libro, ¿no? Entonces, bueno, nosotras teníamos muy claro que lo que queríamos era un modelo tradicional de invertir nuestro dinero en estos libros. No nos hemos hecho ricas todavía, pero estamos en esto. Lo que estamos haciendo es tratar de ir sufragando los libros con lo que vamos sacando. O sea, el primero fue Barbería Lynn en el año 22. Os voy a decir nuestras tiradas, que en comparación con Lumi nos vamos a quedar aquí a la alturilla del betún, pero bueno, 500 ejemplares y fue una apuesta grande. El segundo libro que salió a final del año del 22 también fue el de Clara, no es cuestión de encariñarse, 300 ejemplares. Después ya nos hemos quedado en los 300, aunque ha habido reimpresiones. Este es uno de los casos en los que ha habido reimpresión. En el 23 publicamos Rayanos, que es la novela de la que queríamos hablaros hoy un poquito más, porque bueno, Ángel es el autor, Ángel Incestas Gil, y la verdad es que lo de venir a Fermosilla era una de sus ilusiones. Falleció a los 4 o 5 meses de haber publicado con nosotras. Y luego en el 24 ha venido Farallón, de Javier Novo. Os he dicho 300 ejemplares también. Javier Novo, bueno, todas empezaron con 300. Es verdad que hemos tenido que reimprimir, pues Farallón, el último también, Todos los colores del negro, también se ha reimpreso. Y os voy a presentar esta criaturilla que no sabemos si llamarlo libro, fanzine, juguete. Bueno, es un libro también de Clara García Fraile, pero es un poco un juego. Se llama El libro de las hojas de papel. En cada hoja se propone bueno, una aventura poética y se va desapareciendo en función de lo que vayas usando de este libro. Luego, si queréis echarle un vistazo, que creo que es lo más interesante y además decribable, pues le podéis echar un vistazo. Para nosotras Zamora fue una oportunidad realmente. El territorio ha sido una oportunidad, porque podemos pensar que es una cortapisa, pero realmente al final hablamos muchas veces de que nosotras nuestra aventura no la podríamos haber empezado en Madrid, porque hay un mercado saturado, porque hay mucha gente haciendo esto,
porque quizá está más profesionalizado y no hubiéramos alcanzado ni la mitad de lo que hemos hecho. Entonces, queríamos traerlo a nuestro terreno y también dar oportunidades a los talentos que pensamos que hay. Bueno, no hay más que ver la mesa. No solo en la escritura, también en el dibujo. Todas las portadas son obras de fotógrafos, un tatuador, una pintora, una ilustradora, zamoranos. Lo de zamoranos en un sentido muy amplio, por favor, porque también hemos dicho, apostamos por Zamora casi como territorio, no como una identidad cerrada en la que no cabe nadie más, al contrario, queremos que sea una tierra de acogida y de, no sé, como un faro para proyectar a todo el que está en nuestro entorno, ¿no? Yo también quería deciros que en mis libros también he procurado hacer lo que bien dice Clara. En el primero, el prólogo era de un fermosellano, el segundo de un fermosellano, además Rivera Lozano, y el tercero del señor Panero, que es una prebenda. Y bueno, pues el cuarto fue todo muy inusual, ¿no? Yo estaba sentada recibiendo a mis turistas cuando aparecieron unos turistas. Entonces hablamos como ahora estamos hablando, porque ahí es lo bueno, ¿no? De tú a tú y estar hablando. Y de pronto, pues no sé cómo fue la coincidencia de que, pues sí, yo escribo, pues yo también escribo, mira, ¿no? He hecho algún prólogo, me dijo él, dije, pues mira, yo también, por eso a ti te dije, digo, oye, hay en un WhatsApp aparte, ¿no? Digo, oye, no te olvides, que he hecho 2 o 3 prólogos, también soy prologuista, ¿no? Y me dice él, yo también, y yo fijé en mi teléfono, Pedro Crespo, prologuista, y quedó así. Bueno, se hizo el grupo de Sayago. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que estando fuera de Fermoselle aparece Pedro Crespo y prologuista? Y digo, ¿pero esto qué es? Lo llamé inmediatamente y le digo, oye, ¿tú recuerdas que aquel día pasó esto? Sí, pues yo soy. Digo, pues estabas comprometido, tienes que venir para acá a hacerme el prólogo. Dice, nada, estamos en ello. Bueno, él ya tiene libro, como bien sabemos algunos, y está trabajando en ello. Y fue la casualidad, ¿no?, de estar en el mismo grupo y fíjate que... Y también ella estaba diciendo algo acerca de las ilustraciones. También he querido siempre que las ilustraciones fueran... Bueno, esto os cuento, esta pluma me la habían regalado a mí, pero este tintero es del doctor Don Glorialdo, que muchos de vosotros lo conoceríais. Pues él me lo prestó, fui a su casa expresamente porque yo recordaba de niña esto y fui a pedírselo. Y como yo no sabía ni tenía conocimiento de tantas cosas, pues yo hice mis fotos y aquí salieron. En Arribes Eternos pues fue algo parecido porque tampoco sabía qué forma de hacerlo. Y en el de Nanas, aunque allá intervino una compañera mía que es diseñadora gráfica, y en el de Nanas, pues intervenimos las dos. Ella me hizo muchos diseños que están a plumilla y yo también. Y ahora, pasando a lo que tenemos ahora de digital, pues la misma, Carmen Prieto Anta, pues esta compañera me ha hecho, para el cuarto libro, me ha diseñado portada, contraportada y algunos de los diseños que van dentro. Que vamos, estoy encantada porque me va a gustar mucho. Estoy deseando solo verlo. Sí, sí. Luli, ¿tú crees que lo de estar en Fermoselle ha jugado a favor o en contra de tus libros? Hombre, no sé cómo decirte, en contra porque he tenido que viajar mucho. En aquellos momentos estaba acompañada, hoy no, y era ir y venir, ir y volver. Pero bueno, en este último he tenido la gran suerte de que aquí Alberto pues me ha echado mucha mano en algunas cosas que a mí me llevaban muchísimo tiempo y yo sabía que él con un toque me lo iba a hacer. Entonces, aquello a mí me costaba el primer libro, peleas y grandísimas además. Porque esto no se hace así, porque mi hija, porque esto no se hace de la otra manera. Y con el tercer libro pedí ayuda para esto mismo y sí, mañana, y dije, Lumi,
cógete la mochila, no la dejes para atrás, póntela para adelante y sigue con el libro de Entre Lunas, porque si no, no lo publicas. Así lo dice. Tiré para adelante con él, yo sola como pude, porque si no, imposible. ¿Puedo opinar? Sí. Yo creo que aunque hayas tenido ciertos problemas por Sí. estar situada aquí, también te ha beneficiado Claro. a la sí. hora de vender. ¿Por También. qué? Porque la relación con el entorno es mucho más inmediata. Entonces tú misma puedes vender tus libros Sí. y conoces a más gente, quiero decir. En una ciudad tu círculo es bastante más Mínimo. reducido. Entonces, yo creo que eso es una de las claves y ella una entrega continua. Hay que pensar que yo Sí, me he ido... Trabajo activo en la venta, Sí, es que también es, efectivamente. claro, Claro, sí. es que yo me he ido, por ejemplo, al balneario de Almeida, me he ido más de 45 veces. Y allí con un grupo mucho más numeroso de los que estamos aquí, pues pegarme una tarde entera con ellos, hablando del libro tal y leyéndole y de persona a persona, de cariño a cariño, que es lo bueno, es lo bonito al final, ¿no? Es esa ternura que se ejerce entre estas neuronas que tú tienes, de otro a ti, también se unen. O sea, es que hablas con alguien, pero sale esa conversación porque por H o por B, quien le acompaña, o su hijo, o su no sé quién, allí donde sea, escribe. O allí donde sea, hace un recital de poesía y dices, ¿cómo es esto? Cierto. Bueno, además, aunque nosotras no hemos publicado poesía de momento, hay que decir que Zamora es tierra de poesía. Sí, total, hay total. poetas, bueno, aquí además hay ejemplos bien cercanos, no solo Lumi, pero también, bueno, ahora hablábamos hace un momento de Justo Alejo, Sí. y bueno, hay muchísimos poetas por la zona, por la provincia. En Zamora capital también se publica mucha poesía. Somos la excepción. Somos la excepción que no hemos publicado todavía, pero bueno. Iba a decir que también eres ejemplo, creo, de cuando se habla de publicar un libro, no es solo escribirlo, no es solo imprimirlo, hay un trabajazo después de promoción que es importantísimo y que hoy en día, cuando Silvén y yo empezamos con la editorial, me acuerdo que nos dieron un consejo que nos sonaba chino, pero que fue muy certero y es: ahora sois como los grupos de rock, tenéis que salir a hacer bolos porque si no, no se vende. Y al final es verdad, hay que moverse, hay que estar, hay que venir, hay que ir y hay que darse a conocer tanto los libros como tú como editorial. Pensamos que en Zamora ya nos conoce todo el mundo y no, y hay gente que todavía no sabe ni que estás haciendo libros ni cómo los haces, que esto también es importante subrayarlo. Claro, Lumi dice, me cogí al coche, al balneario, a tal, Sí. a cual. Es pico y pala. Total. Es pico y pala. Sí, sí. Cuando eres un autor que estás solo, es todavía más pico y pala, yo creo, ¿no? Sí. Porque si tienes el apoyo detrás de alguien que al menos te mueve un poco o te hace... Bueno, nosotras intentamos movernos con los autores, pero también lo que hacemos mucho es mucha agenda. Y voy a volver ahora a aprovechar el libro de Ángel. Ángel, os he dicho, pues lo publicamos en junio y falleció en noviembre. Cuando el autor no está, también se complica mucho la cosa para promocionarlo y es un libro que merece muchísimo la pena. Ángel, por ejemplo, estaba... Bueno, os voy a contar brevemente Rayanos, aunque se llame Rayanos y suene aquí a la raya, hay una referencia a esto, pero también hay una referencia al otro sentido de Rayanos, a las personas, o sea, a ese sentir en el que no sabes muy bien en qué bando estás, ¿no? Caminas sobre la raya en muchas cuestiones y aquí hay muchos personajes que no saben muy bien hacia dónde dirigir sus pasos. Rayanos es una novela histórica sobre un comunero que se llama Bernardino de Valbuena, un personaje real, originario de Villalpando, que hizo de Villalpando Villa Comunera. Esto estaba documentado y olvidado en un archivo hasta que alguien recuperó esta historia y Ángel retomó esto para hacer la novela, que tiene, diría que 80% de historia y 20% de novela, porque es verdad que, bueno, Ángel era sociólogo,
era profesional universitario y se le notaba mucho en el sentido de que era muy fidedigno con todo lo que caía en sus manos, entonces ha seguido la historia muy de cerca. De hecho, mucha gente que la ha leído y que estaba más informada de la historia de los comuneros que nosotras, lo ha alabado este libro. Por ejemplo, a Ángel le invitaron a un simposio que se hace anualmente, creo, sobre los comuneros. No pudo ir, fuimos nosotras con la novela y es parte de lo que viene detrás de escribir un libro, ¿no? El hecho de estar en Zamora, pues claro, es verdad que el circuito también se reduce un poco, pero es pico y pala ir abriendo lugares nuevos. Que nosotras estemos en Zamora no significa que pensemos que estos libros son solo para zamoranos, por favor. La literatura tiene unas miras mucho más amplias, igual que creo, que lo diga Senolumi, que aunque su poesía esté inspirada, basada en sus experiencias en Fermoselle, incluso que aparezca en las líneas, ¿no? El nombre de Fermoselle va más allá, si no, no llegaría a otra persona. No, por supuesto que no llegaría a estar claro. No. A mí me gusta, de hecho, hacerlo así. Entonces, bueno, pues hay una parte local, pero también hay una parte universal que creemos que es muy importante. Os voy a contar, por ampliar un poco, cómo fue la historia con Ángel. Aquí cada autor tuvo también su historia de acercamiento con la editorial. Ángel ya había publicado otro libro, había hecho una autopublicación. También, bueno, Ángel era originario de Villalpando y una vez jubilado su pasión fue investigar todas estas historias que supongo que los que sois de esta zona también tendréis, historias de vuestro pueblo que no sabes hasta qué medida, en qué medida son real y en qué medida pertenecen a las páginas de la historia real. Entonces primero investigó a los templarios y escribió El retiro del templario. Después investigó esta parte de los comuneros y salió Rayanos. Y tenía más proyectos, os cuento. Ángel se acercó, bueno, leyó sobre nosotras creo que en el periódico o algo así, se acercó de una forma muy humilde, muy humana, muy encantadora como era él. Y lo digo porque, bueno, era una persona con un peso intelectual muy fuerte y bueno, con un conocimiento también muy fuerte. Óscar también le conoció, sabe de lo que estamos hablando y sin embargo, bueno, pues fue todo amabilidad. El proceso de corrección del libro, que es un momento muy tenso entre el editor y el autor, fue un gusto porque Ángel siempre tomaba a bien todo lo que se le decía, los cambios, la búsqueda de un título adecuado. Y fue una persona también implicadísima en el libro en el sentido de que, bueno, este libro, por ejemplo, es bastante excepcional respecto a los otros, porque además de la novela, tiene, bueno, este mapa es un guiño a un mapa de la época y quisimos dejar aquí pues como el cuadrante norte de la península en el que se desarrolla la historia, pero en la parte trasera hay un mapa que hizo el propio Ángel de Villalpando en la época. Lo hizo él, luego un diseñador tomó un poco el relevo y pues hombre, le dio otro aire, ¿no? Pero esto fue un trabajo de él. Además de esto, hay aquí un código QR, que son también cuestiones que se van incorporando en los libros y enriquecen lo que son las novelas mismas. Esto lleva a un blog que Ángel mantenía y en el que iba colgando todo lo que había ido alimentando su investigación para Rayanos, incluso cosas que vinieron después de la novela. Y bueno, venir hoy, pues lo que os decía, esta novela empieza en Fermoselle, en el castillo. Entonces, la verdad es que es emocionante para nosotras, también para su familia, que lo sepáis, aunque no hayan podido venir, pero hemos hablado con ellos ayer y bueno, pues el hecho de estar aquí hoy, agradecemos muchísimo que nos hayáis vuelto a acoger aquí, que podamos hablar de Rayanos otro poquito y que ojalá que disfrutéis también de las páginas. Nosotras, bueno, seguimos apostando por Zamora como Lumi. Pensamos que el territorio
bueno, nos ha enganchado para bien y... O sea, yo hago para bien siempre. Exactamente. Es que la comarca lo merece. Y que la literatura está en todas partes, ¿no? Entonces tampoco... Sí, hay veces que incluso las personas cuando quieren tener un libro te dicen dónde lo puedo encontrar. Digo, no, que yo no soy famosa. O sea, ¿Y que tú no. cómo distribuyes ahora mismo tus libros? ¿Dónde te lo piden? No, ¿Los no, me lo envías piden. o los vendes tú? Ahora, hace un momento estaba hablando ahí con Marina, parece que ha sido con ella. Digo, es que no puedo. De Fermosella necesitaría libros ahora mismo. Y de Entre Lunas también. Pero claro, es que valen un pastón. O sea, ahora mismo tienes ya todo vendido. Sí, de este nada, o sea, de este no hay nada. De este hay como, si hay 9, no hay 12. Y de este, bueno, de este quiero hacer 50, porque quiero dejar alguno en casa. Si no me quedo sin ninguno. Pero es que me los vienen pidiendo a veces. Bueno, es cierto que en el casino tienen los ejemplares, aquí también. Entonces hay veces que los ven y me lo piden directamente. Que es otra parte muy difícil de la publicación, el distribuir. Ya hemos ido como por varias, sí. ¿no? Pues la distribución también es bastante cuesta arriba. Mucho. Nosotras estamos de momento distribuyendo nosotras y bueno, Nos lleva muchísimo trabajo. Efectivamente. Solo el hecho de que tus libros estén en el mayor número de puntos de venta posible, trabajo y económicamente un coste también. Con el primer libro a mí lo que me pasó fue, lo digo porque yo quisiera que muchos pues publicaran también, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo en su casa tiene cositas, ¿no? Yo lo distribuía a unas cuantas librerías. ¿Tú sabes el trabajo que a mí me costaba después ir por allí? Trabajo, incluso aparte de tiempo, el apuro de decir, ¿cuántos libros has vendido? Y yo qué sé, no sé, era muy duro, Sí, entonces dije, no, me los quedo yo, no sé cómo saldrán, si acaso lo que yo os decía antes, los tiro por una ventana y ya está. No hay más, es que tiene que ser así, o lo trabajas o no sale. Pues una pregunta. ¿Qué tal la experiencia? Sé que fuisteis a Letras Corsarias, que presentasteis en Letras Corsarias. Que hablando de la limitación del territorio, es un poco ficticio, porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Letras Corsarias, es una librería de Salamanca que ahora mismo es referencia a nivel nacional. Ha tenido premios nacionales y quiero decir que en un sitio donde todo el mundo dijo, pero abrir ahora una librería y tal, ahí se mantienen y traen autores de un nivel, quiero decir que es muy difícil entrar a presentar ahora mismo un libro en Letras Corsarias. Entonces, desde la periferia yo creo que el buen hacer, que es lo que ha hecho esta gente, arriesgar muchísimo, han ido ampliando, porque han ido ampliando cada vez más y es un gusto ir a esa librería porque siempre está llena y de gente joven. Y de gente joven. Esto de que los jóvenes o sea, no leen es una mentira. Y te puedes encontrar, como yo por ejemplo me encontré allí con la autora de Autobús a Fermoselle. Pues con Maribel. Pues me la encontré allí y de pronto yo digo, no sé qué de Fermoselle, y digo, ¿qué eres de Fermoselle? Le dije yo, y dice, no, es que todo el libro y entonces nada, bueno, pues es un sitio de encuentro. Es una librería de encuentro. Claro, el modelo de librerías, estábamos hablando de cómo ha cambiado el modelo de publicación, pero el modelo de librerías también ha dado un vuelco brutal. Ya no vale abrir un local y estar allí vendiendo libros. Hay que hacer otras cosas. Entonces, en Letras Corsarias hay una programación fija, mensual, pues como tú has dicho, brutal. Yo creo que es muy importante, por lo que veo también en Zamora, el crear comunidad, ¿no? Ciertos grupos, se están haciendo grupos de lectura, presentaciones, en fin. Hay un cambio de modelo en todo el sector y también en la librería.
Ellos La hacen librería mucho está- comentario de Sí. libros. O sea, Bueno, quiero claro, decir, no- escriben mucho, recomiendan todo el tiempo. Claro, escriben un newsletter que, sí, sí. que es Es literatura también. literatura. Es literatura también. Eso ayuda mucho Claro, claro. al libro presentado. Hombre, sí, y entrar en Letras Corsarias para nosotras fue, en fin, como visitar la Meca. Claro. Es una cosa así. La Meca. Además tuvimos un presentador excepcional. Bueno, fue una suerte, una suerte. De todas formas, el libro también es una suerte de libro. ¿Eh? Sí, Todos los colores sí. del negro es lo último que Muy publicamos bonito. en formato libro, digamos, porque luego os he hablado del libro de las hojas de papel. Es fotografía y relatos. Hay dos autores, uno librero, un ex librero, el fotógrafo Miguel Núñez. Si habéis ido por Zamora, a lo mejor la librería Miguel Núñez os suena, hoy es Librería Octubre desde hace ya unos años, y Miguel Bermejo, que es el autor de los relatos. Y bueno, es un libro... este puente, no sé si es el de Salce, creo que Creo este que puente sí. es de Salce de Sayamo. Creo que sí. Carmelinos. O Carbellino. ¿Seguro? Sí, es Carmelino. Es impresionante esa foto. Sí, Sí, está está también en bellina. el interior, además Sí. está a doble página, en Sí, fin, sí. bueno, echad un vistazo a los libros luego si queréis, están por allí. La misma imagen. Sí, sí, La sí, misma sí. imagen. Bueno, Sí. os lo voy a enseñar, aunque la verdad que hasta a distancia esto hay que verlo. Esto fue para nosotros también una aventura, porque la fotografía es un paso importante en la publicación. No puedes hacer lo mismo que venías haciendo con literatura. Requiere otro papel, otro tratamiento, pero la verdad es que fue una aventura muy bonita también. Y además nos abrió las puertas de Letras Corsarias, por ejemplo, así que bueno. Y seguís encantadas. trabajando con esa misma fuerza. Más abundante cada vez. Sí, yo es que lo bueno de esto es que cada libro es diferente, es una aventura nueva, es como estrenarte en el trabajo, entonces siempre empiezas con más alegría, ¿no? Tus primeros días en un trabajo siempre son como con más... vas con más ganas. Es que a mí me estás invitando a... Pues nada, Lumi, ya sabes. Ya. Siempre entras con otra alegría y también el trabajar con gente distinta. Podemos decir que somos amigos de todo el mundo al momento, de todos los autores, entonces esto también sí que te insufla mucha fuerza para trabajar. No sé si queréis preguntarnos algo. Voy a decir, aquí, Carlos. Quería hacer dos. Primero, si puedes contar algo más de Rayanos, sin destriparlo más o menos, por dónde va, si tiene que ver con el relato clásico de Padilla Bravo Maldonado o no, o va por otro lado. Y la otra es si vais a ferias y qué tal os va. Bien, voy a empezar por la segunda, porque con la primera me voy a liar más. Entonces, a ferias, de momento estamos haciendo la de Zamora y la de Toro. Es decir, bueno, hemos ido a Benavente, pero no como editorial, hemos ido a través de una librería. Como somos una editorial muy pequeña y todo recae en nosotras, cuidamos mucho a dónde vamos. Quiero decir, si yo me voy a una feria, estamos aquí Silven y yo para llevar los libros, atender, estar tal y en fin. No, bueno, pero quiero decir que entonces cuidamos bastante hasta a dónde vamos y la idea tampoco es ampliar por ahí, sinceramente. Estamos pensando en otras cuestiones para poder llegar a más sitios, pero no ferias. ¿Cómo nos van las ferias? Bien, no espléndido, bien, pero creo que es importante estar, sobre todo en la de Zamora y en la de Toro, porque son territorios nuestros. En la de Toro estamos desde el primer año y la verdad es que hay una cosa también de cariño ahí ya y de familiaridad que lo pasamos muy bien. Hemos estado también aquí en Fuentesauco, que hacen una feria muy chiquitita, no es una feria, es un día del libro, no sé si habéis estado alguna vez. Ahí hay una mujer que tiene una librería, Alejandra, creo que es Alejandra. Vi el programa de este año, del Día del Libro. Pero estas cosas milagrosas que suceden, que hay una persona que tira con su empuje, implica al ayuntamiento, a los niños del colegio y no sé qué, y hacen un día del libro, llevan autores y tal.
Y bueno, pues siempre que podemos, que las circunstancias tal, nos gusta apoyar estas cosas, no tanto por lo que vendemos como porque si hemos hecho una apuesta por el territorio, pues esto también es seguir apostando por ahí, ¿no? Y ahí estuvimos... Valladolid, por ejemplo, no... No. En los costes de ir a Valladolid nos superan con mucho abarcar. No, bueno, a ver, estamos hablando de ferias pequeñas en las que los costes para nosotras son mínimos. Si yo me voy a Toro, me vuelvo a mi casa a dormir. Si me voy a Valladolid, tengo que estar allí 10 horas, tal, comer... A ver, que son cosas muy obvias, pero que para nosotras son mucho. Para alguien más grande a lo mejor no lo es, pero a nosotras ahora mismo son muchísimo. Entonces no podemos, sinceramente. No podemos y bueno, vamos a nuestra medida, hacemos estas cosas a nuestra medida. Rayanos. Ahora ya te vas a aburrir de escuchar. De Rayanos puedo hablar muchísimo. Lo que nos interesó de Rayanos, yo os digo, bueno, Sylvain es francesa, no sé hasta dónde conocía de los comuneros, quizá más que yo, porque le interesa mucho la historia, o sea que, pero yo realmente del relato de los comuneros conocía Bravo, Padilla, Maldonado y poquito más. ¿Por qué me interesó? Primero, porque me trae una figura real que vive la cuestión comunera del inicio al fin. Y la muerte de Bravo, Padilla y Maldonado está más o menos en el medio del relato. O quizá en el tercio final, pero no es el final, ni mucho menos. La historia de Bernardino continúa, y continúa la suya como continuó la de muchos otros, no solo la de él. Y por otro lado, yo estoy resumiendo para darte ahí un poco las claves. Me parece que es muy interesante, desde el punto de vista del libro que escribe Ángel, que él era sociólogo. Entonces está escrito dando mucha importancia a cómo se vive, cómo vive la gente, los porqués, las motivaciones de cada uno, el estudio sociológico que hay detrás de todo esto, ¿no? Y me encantaba él como persona y en su relato que no hay un relato único. Que en los comuneros hay muchas vivencias alrededor. Que por favor, esto es una historia del siglo XV, que nadie se la... del siglo XVI, que traer al siglo XXI una historia del siglo XVI y querer darle unos valores del siglo XXI no cuadra, porque, bueno, pues como sociólogo analiza la historia desde el lugar en el que está, no desde el siglo XXI. No podemos juzgar los hechos del siglo XVI desde el siglo XXI, ¿no? O sea, podemos observarlos. La efeméride es una ocasión. Efectivamente. Como son los 500 años, pues es adecuado. Bueno, y sobre todo el elegir a alguien prácticamente anónimo, pero no tan anónimo. Quiero decir, Bernardino de Valbuena tuvo cierta relevancia. Lo que pasa es que la historia, decía Ángel de broma, que la pena es que no le mataron en Villalar, porque si no a lo mejor había pasado en la historia. Pero como no estuvo allí por circunstancias, también explica un poco por qué no estuvo, bueno, pues ha pasado al anonimato. Aunque estaba en un archivo allí olvidado, pero pasó así. ¿Te he contado un poquito más? Sí, no, para que me lo pueda comprar luego. Claro. Ya no me lo compro. Claro. Bueno, empieza por el final el libro, ¿eh? Esto está... Bueno, pues aquí, Empieza por el final. aquí fue el final de los comuneros. Claro. Si no he entendido mal, y para que me lo memorice, tú haces tu libro de poesías, bueno, no, tú escribes tus poesías, vas a una imprenta, te hacen el libro, todo eso lo pagas de tu bolsillo, todo, lo que te gastes, y luego vendes los libros tú autónomamente, has dicho. O sea, que mucho beneficio lo sacas. No. Lo primero que quiero... Perdón. Por eso te digo que según tu explicación, es que tú inviertes más de lo que sacas. Claro. Siempre. Nunca te han dado ni subvenciones. Sí, pero las subvenciones son muy relativas. Es decir, a ti te dicen, por ejemplo, ¿no? Que en algunos de ellos está la caja rural.
te doy del gasto que tú tengas, yo te aporto el 20%. Cuando tengas el libro, me dejas 20 en la Diputación. El Ayuntamiento también. Pero es que me gusta que estén aquí fijos, porque eso también involucra a la sociedad, como es en este caso, pues la Diputación. Pues sí, te doy un 20% o un 30%, pero me dejas 18%. En el Ayuntamiento, pues me dejas 12%. Entonces, lo que a mí me da, por lo que yo le doy, me deja sin libros. Es decir, a mí, si yo le doy 20, me quedo sin esos 20, que ahí le podía ganar, entre comillas, ese poquito. Entonces, mi idea siempre ha sido pagar la edición. Una vez pagada la edición, lo hablé contigo, Clara, creo, el resto que me queda lo guardo muy guardado para el siguiente libro. Y ahí lo tengo que pagar. Y volvemos otra vez a empezar. Entonces ahora, como el tiempo va mermando, que es lo que hablaba al principio, pues yo quiero que ese dinero que está ahí, que yo tengo, otra vez entrecomillado, guardado, quiero que revierta otra vez al mundo, porque si vino de él, que vuelva. Es mi pretensión. Pero eso te puede pasar, por ejemplo, a Maxim Huerta, lo mismo que haces tú. No, primero, porque él tiene una ventana, ellos tienen unas ventanas inmensas para promocionarse, cosa que yo no tengo. No te digo de promoción, te digo el inicio de pagar el libro. Pero, o Boris Izaguirre, que acabo de leer, claro, pues, Camino al Norte ahora. Es eso mismo, aunque él pague esa edición, creo que estás conmigo, Clara, aunque él pague esa edición, que creo que tampoco lo hará. No, pero que está no hablando lo de pagan. personas que Claro. No, que la base, a veces igual, luego él tendrá unos Sí, niveles puede de ser. venta Que sí, ¿no? puede Pero- ser lo mismo, pero él va a vender esos libros por esa promoción que él hace tan grande y con esa ventana tan espléndida, va a tener unas ganancias Sí. porque va a vender un libro por 25 o Ya, por 30 pero euros. cada vez el origen es el mismo. El origen seguro que es el mismo, porque la edición hay que pagarla. Eso te preguntaba. Sí, Que cierto. no, que No, los no. que los Que bestsellers no, pero le ellos, paga claro, la les paga la editorial, antes claro. de publicar. Además eso, Le además adelanta eso. el dinero. depende Que de... te lo adelanta. Depende de quién, quiero decir, un bestseller Sí, de que hecho, saben que tienen asegurado unas ventas Unas ventas, brutales. claro, pues ya no lo pagan. Personas el que autor. no han escrito nunca, Ahí les es y muy que difícil. son presentadores o Era para tal. entender la forma en la que trabajáis. Ya. Ya. Le pasa a Lumi, como está aquí. Claro. Es que hay No, muchas pero es que te has formas. ido como al extremo... Claro. Sí. Claro, te has ido como al extremo Bueno, opuesto. porque ahora no os voy a decir. No, pero No, una pero las personas está que has claro. dicho. Uno de mi pueblo que vivo en el Andrés de Playa, pues. Si le pasa igual que a Lumi, ¿me entiendes? Claro. Tú quieres publicar un libro y tienes que exponer tu dinero. Los nuestros no. O sea, de la gente que ha publicado con nosotras, que casi todos, bueno, creo que todos, no, Miguel había publicado algo, bueno, muchos no habían publicado nunca, no, nadie ha puesto un duro. Lo hemos puesto nosotras, es una apuesta que hacemos. Por Si eso tú me ella- mandas un libro, a mí me gusta y creo que puedo venderlo y qué tal, yo no te pido un duro. Yo te pido un compromiso para promocionarlo, para tal, y a final de año, si se han vendido tantos, yo te doy un porcentaje de eso. Por eso ella a mí me está convenciendo Para que lo hagas con ella. para hacerlo con ella. No, lo he entendido de primera. No, es que son dos modelos que Por son eso te digo diferentes del que todo. que te doy mucho valor. Claro, Claro, es son unas que valientes. he trabajado muchísimo con estos 3 libros y con el cuarto, claro. A ver ahora en qué, a dónde me voy, si al lado o al otro. Siempre he pedido ayuda, desde luego, pero claro, esa ayuda no me compensa cuando yo doy esa cantidad de libros, quedo en la misma. y además uno a veces echa cuentas de... Sí, sales Porque estás Claro. pensando en lo que has pagado de imprimir, Claro. pero luego no metes Viajes, la gasolina, Claro. el no sé qué, el no sé cuál. Si luego dices, bueno, pues... Eres empresaria y ella no. Claro. Si luego tú dices, bueno, pues de estos... Bueno, claro. Que ella no es empresaria. Claro. Bueno, Bueno, luego hablamos. Y te digo eso. yo las cuentas de rendimientos de mi Claro, empresa. básicamente esa es la diferencia. Ellas Claro. son unas valientes porque ellas son profesionales Por de otra otras razón, cosas, ¿no? invierten su dinero Claro. y apuestan
por una cosa que no creo yo que ahora mismo No les estamos haya dado, viviendo de esto. no pueden vivir. Te digo que ya No, no. Sí, sí, empresa es y además queremos esa fórmula. Es lo suyo. Sí, Claro. Sí, queremos esa fórmula, El amor no... por el arte. El amor por el arte. Pero ahí sales perdiendo. Tanto ellas. Bueno, Bueno, pero ahora hay mucha Lo justo. autoedición. Ahí ¿eh? está. sí, claro. Ahora hay Tienes muchísima ese autoedición. Sí, nada más. sí, Lo lo otro ganas, por supuesto. Ah, y lo que me ha ayudado a mí, el cuarto libro, a salir, vaya, ni te cuento. Eso ha sido el no va más. Sí. Bueno, Pues- ¿alguna pregunta más? Lumi tenía ¿Os otro animáis poema algo? para Ah, bueno, bueno, si pues queríais, cerramos, si sí, queríais, sí, para claro. cerrar, si no hay más preguntas y Siempre tal, viene bien. ¿no? Bueno. Trastocando silencios. Martillo tras martillo herí mi dedo. Astillado fue refugio en yunque hincado, y piedra seca en fundida fragua. Inquieta mi alma, silente y muda. Tú fuiste mi mágico sendero, henchido entre palabras mágicas y dulces sentimientos, sembrando tu vida en oscura espina atravesada. Dorsal de cuerpo duro y mente sana, silencio entre dolor y dura piedra, cansado del sudor tras de los días. Trastocando los silencios me lastimo, solo tú, en tu adiós, fuiste la sombra que dejó mis pies desnudos a la orilla. Pues muchas gracias por haber Bueno, pues Muchísimas gracias. os convocamos para mañana, que vendrá Jesús Villar, que os sorprenderá, nos sorprenderá a todos, me imagino. Veremos. Sí, sí. Que va a vengar. Sobre inteligencia artificial, que creo que necesitamos que nos aclaren muchas cosas en este mundo en el que ya estamos. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos y a todas.